Les invito, hermanos, a que tomen sus Biblias, los que tienen Biblias. Quizás tengan en sus celulares, hoy en día, ¿no? Las personas tienen en sus celulares, en sus tablets, y tienen sus celulares. Ábranlo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, para las personas que nos están visitando. Nosotros predicamos expositivamente a través de libros de la Biblia. Y hemos estado predicando el libro de Colosenses ya hace un par de meses. Y hoy nos encontramos en el capítulo 3. Los versículos que se van a exponer hoy son los versículos del 12 al 14. Del 12 al 14, Dios mediante, creo que ya lo he anunciado, este año terminaremos el libro de Colosenses. Y Dios mediante, en enero del próximo año empezaremos una nueva serie. Vamos a predicar el libro de Génesis, los 11 primeros capítulos. Estoy orando para que el Señor pueda bendecir ese tiempo. También para los hermanos que no nos visitan los miércoles tenemos estudios bíblicos. Y ya vamos a terminar una serie. Estamos viendo el panorama bíblico de las Escrituras. Y al terminar esta serie, Dios mediante, en 2 semanas o 3 semanas, vamos a empezar una nueva serie. Vamos a hablar acerca del cortejo bíblico. ¿Okay? Nos hemos dado cuenta que nuestra iglesia, en su gran mayoría, son solteros, jóvenes, universitarios, otros ya han terminado. Así que queremos enseñarles acerca del cortejo bíblico, porque queremos que aprendan en la iglesia y no en el mundo. El mundo tiene sus pensamientos acerca del cortejo, ¿cierto? Ellos tienen sus ideas y muchas veces es lamentable, nosotros somos afectados por ello. Y las Escrituras, hermanos, nos hablan acerca del cortejo bíblico, así que vamos a empezar una nueva serie todos los miércoles y vamos a hablar acerca del cortejo bíblico para todos los que estén pensando quizás en cortejar a alguien, ¿ok? Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. La palabra inerrante de nuestro Señor nos dice así: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Cuando yo era un niño, una de las cosas más emocionantes para mí era recibir ropa nueva. Y quizás para ustedes también, ¿cierto? Especialmente zapatillas. Yo cuando era niño y me regalaban un par de zapatillas, era muy emocionante. Normalmente recibía ropa, me acuerdo, para Navidad o para nuestro cumpleaños, ¿ok? Y lo primero que quería hacer, y creo que todos aquí, era ponerse esa ropa nueva, ¿cierto? Pero recuerdo que mis padres me decían: no, hijo, decían, esta ropa solamente es para ocasiones especiales. Para el cumpleaños de un amiguito, para tu cumpleaños, para Navidad, o para ir a la iglesia, me acuerdo. Cada vez que íbamos a la iglesia, mi mamá nos vestía con la mejor ropa que teníamos. Y mi mamá nos decía: te voy a poner tu chachá nuevo. Chachá era la palabra que decíamos a la ropa nueva, la ropa especial que teníamos, ¿okay? Creo que aquí todos, aun si no eres un niño, nos agrada la ropa nueva, ¿cierto? Queremos utilizarla. Ese par de zapatillas que te acabas de comprar, te la quieres poner, ¿cierto? Y si se ensucia, te la limpias, ¿cierto? La primera semana que contienes tus zapatillas, ¿cierto? Que te la limpias a cada rato. Es normal, hermanos, querer ponernos ropa nueva. Nadie aquí prefiere ropa vieja antes que ropa nueva, ¿cierto? Todos prefieren tener ropa nueva. Pablo nos dice que antes de venir a Cristo nosotros estábamos vestidos de Adán, ¿cierto? Y estar vestidos de Adán significaba estar vestidos de pecado, de miseria, de cosas desagradables a Dios. Pero Pablo nos exhorta, y esto vimos la semana pasada, a desvestirnos de Adán. A desvestirnos de las cosas pecaminosas como la inmoralidad sexual, la ira y el enojo. Pero no solamente Pablo nos exhorta a desvestirnos de estas cosas malas, de estas ropas viejas y pecaminosas, sino también nos llama a vestirnos de Jesucristo y de las cosas que caracterizan a Jesucristo. El creyente no solo se desviste de Adán, sino que se viste de Jesucristo y tiene que practicar
la vida de Jesucristo, tiene que vivir como Jesucristo vivía. Pablo en nuestro pasaje de esta mañana va a exhortar a los creyentes a ponerse, como decíamos de niños, nuestro chachá nuevo. Pero con la diferencia de que el creyente no solo se va a vestir de estas vestimentas para ocasiones especiales. Tenemos que vestirnos todos los días. Y eso es una buena noticia, ¿no? Dios no te dice, no, hijo mío, esta ropa, esta vestimenta es solamente para ocasiones especiales. No, Él te dice, esta ropa es para todos los días ahora, hijo mío. Puedes vestirte de esta ropa. Así que nosotros vamos a examinar estos 3 versículos con 3 encabezados, como lo tienen ahí en sus hojitas. Así que empecemos primero con el encabezado número 1, vestiduras personales o vestimentas personales. Mira el versículo 12. Versículo 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Antes de pasar a exhortarnos sobre las cosas que tenemos que vestirnos, Pablo describe al creyente con 3 descripciones, lo puedes ver ahí. Y estas 3 bendiciones, hermanos, escogidos de Dios, santos y amados, estas 3 cosas son cosas que hemos recibido gracias a la misericordia y bondad de Dios. La verdadera doctrina de la santificación, hermanos, tiene siempre a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo como el centro y la motivación para vivir una vida santificada. Voy a repetir eso. La verdadera doctrina de la santificación siempre tiene a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo como el centro y la motivación para vivir una vida santificada. La doctrina de la santificación, hermanos, no solamente son un montón de haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sea así, no seas asá. Eso no es la doctrina de la santificación. ¿Okay? La doctrina de la santificación tiene al centro lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y esto va a ser siempre la motivación de no hacer cosas, de no practicar el pecado. Pablo en el versículo 12 empieza diciendo entonces, ¿cierto? Entonces, esta palabra también puede ser traducida por lo tanto, o la palabra pues, así que cada vez que ustedes vean esta palabra, entonces, por lo tanto, pues, es la misma palabra en griego. Y lo que va a hacer Pablo es conectar lo que va a decir con lo que nos ha dicho antes. ¿Y qué nos ha dicho antes? ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Estudiamos acerca del nuevo y el viejo hombre, ¿cierto? Hemos aprendido que el viejo hombre es Adán y el nuevo hombre es Jesucristo, que todo creyente se ha vestido de Jesucristo. Y este nuevo hombre, hermanos, trasciende el trasfondo religioso, como lo vimos, el origen étnico y el estado social. Nuestra nueva identidad, hermanos, ahora es Jesucristo. Es el nuevo hombre, la iglesia es la nueva humanidad. Y ahora nosotros, al vestirnos de Cristo, tenemos que practicar lo que es ser vestido de Jesucristo. Así que Pablo dice, entonces, es decir, habiéndose ya vestido de Jesucristo, hermanos míos, ustedes que son santos y amados y escogidos, ustedes ahora deben de vestirse de tierna compasión, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora noten, hermanos, lo que Pablo dice acerca del creyente. Pablo dice que somos escogidos, santos y amados. Quiero que examinemos estas 3 palabras. Lo primero que Pablo dice es que somos escogidos. ¿Okay? Somos escogidos. ¿A qué se refiere Pablo con esto? La doctrina de la elección, hermanos, de que Dios ha escogido un grupo de personas para que sean salvas, es algo que ha sido rechazado por muchas iglesias. Muchas iglesias hoy en día no creen en esto. ¿Okay? Y el problema, hermanos, es que no es difícil de entenderla, sino que es difícil de aceptarla. Es muy fácil comprenderla. Te lo puedo decir en 5 palabras. La doctrina de la elección es que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que seas salvo. Fácil de entender, ¿cierto? Pero es difícil de aceptarlo. Muchas personas hoy en día no lo aceptan y yo no voy ahora a defender esta doctrina, simplemente la voy a explicar. Y creo que ya la expliqué. Voy a agregar un poco más de cosas a esto. Todo aquel que ha depositado su fe en Cristo, lo hizo porque Dios lo eligió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Si tú ahora has puesto tu fe en Cristo, es porque Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que fueras salvo, para que pongas tu fe en Jesucristo. Tú no escogiste a Dios, Dios te ha escogido a ti.
Tú no has elegido a Dios, Dios te eligió a ti y te trajo hacia Él para que tú recibas su gracia. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora escucha esto. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Algunas personas dicen que Dios vio en el túnel del tiempo, ¿cierto?, hacia el futuro. Y Él pudo ver, dicen ellos, las personas que iban a creer en Jesús. Así que Dios dijo, bueno, voy a elegir a estas personas para que sean salvas. Pero ya no sería elección, ¿cierto? Ya no sería Dios el que elige. Serían ellos los que eligen y Dios tendría que elegir en base a lo que ellos eligieron. Esto ya no es la doctrina de la elección, hermanos. Así que Dios no vio en el futuro. Él no necesita ver en el futuro, hermanos. Dios, al ser Dios eterno, Él ve el tiempo como una sola cosa. Nosotros, ¿cómo hablamos del tiempo? Pasado, presente y futuro, ¿cierto? Pero Dios, hermanos, no es así. Dios ve el pasado, el presente, el futuro, todo como una sola línea. Él está fuera del tiempo y Él puede ver todo lo que sucede. Así que Dios, hermanos, nos escogió de su libre y santa voluntad. En el versículo 5 de Efesios 1, Él dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así que fue su soberana voluntad la que te escogió a ti. No fuiste tú, no hubo una característica en ti que dijo a Dios, wow, qué hermosa esta mujer, wow, qué guapo este hombre, los voy a elegir. Oh, wow, qué buenas personas son, los voy a elegir. No hubo absolutamente nada en ti para que Dios se motivara a elegirte. Fue su soberana voluntad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice esto. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Escuchen esto. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Escucharon eso? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Claramente Pablo dice que algunos han sido escogidos, ¿para qué? Para que sean salvos. Desde el inicio escogidos para ser salvos. La doctrina de la elección, hermanos, debería de llevarnos a ser agradecidos con Dios, a vivir una vida humilde, hermanos. ¿Por qué yo y no mi vecino? ¿Por qué Dios me eligió a mí y no a mi amigo? Jamás lo voy a saber. Pero el simple hecho de saber que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo debe de crear en mí, hermanos, obediencias a Él, ¿cierto? Una verdadera humildad. Va a crear en mí, hermanos, un deseo de caminar en Él, amándolo y también amando a otros, ¿cierto? Si Dios me eligió a mí, hermanos, entonces esto debería de llevarme a mí a adorarlo más. No a pensar que soy mejor que mi hermano, porque no hubo nada en ti para que Dios te eligiera. Dios lo hizo de su soberana voluntad. No solo nos escogió, dice Pablo, sino también somos santos, dice, y amados. Santos y amados. Hermanos, Dios los ve a ustedes como santos y amados. Me ve a mí como santo y amado. Y cuando yo estaba estudiando eso, yo decía, pero ¿a mí, santo y amado? ¿A mí que soy pecador? La semana pasada hablamos acerca de no airarnos, ¿cierto? De no sentir ira. Estoy seguro que esta semana alguien se ha airado. Sin embargo, Dios nos dice que somos santos y amados. Amados por Dios y santos gracias a Dios. Hermanos, gracias a la elección de Dios, es que los creyentes son santos y amados. Este es el propósito para el que Dios te eligió. La palabra santo significa agios. ¿Okay? Agios es la palabra griega, que significa separado o apartado. Y el punto es que hemos sido separados y apartados del mundo. Dios nos ha llamado de este mundo corrupto, de este mundo de pecado. ¿Para qué? Para que tú vivas en santidad. Te ha llamado para que seas su hijo. Te ha llamado para que tú seas amado por Él. La palabra amados, hermanos, significa aquí que nosotros somos el objeto de su amor. Que Dios te ve a ti y te dice, te amo. Voy a derramar mi amor por ti. Por eso Pablo dice que
que en amor nos ha predestinado. Cada uno de ustedes que ha puesto su fe en Cristo es el objeto del amor de Dios. Increíble, hermanos. Eres el objeto del amor de Dios. Dios te ve a ti y lo único que siente es amor. Y la pregunta es, y hermano, ¿Dios siente odio por mí? ¿Dios sentirá odio por ti? No. ¿Sabes por qué no? Porque Jesucristo tomó ese odio. La Biblia nos dice que Dios aborrece al pecador. Pero ¿qué es lo que Jesucristo hace? Jesucristo absorbe la ira de Dios. Jesucristo experimenta la ira de Dios. ¿Para qué? Para que tú ya nunca experimentes su ira. Así que Dios ya no te odia. Dios solamente tiene amor por ti. Ciertamente pecamos. Ciertamente se molesta Dios. Pero ella no siente ira, sino siente amor. Y en amor nos disciplina. Hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre un castigo y una disciplina. Dios no castiga a sus hijos en el sentido en que les retribuye lo que ellos han hecho. Dios los disciplina. Como yo disciplino a mi hijo, lo disciplino porque lo amo. Nosotros, hermanos, somos el objeto de ese amor. Ahora quiero mencionar dos cosas acerca de estas tres identificaciones, ¿ok? Estas identificaciones que Pablo menciona sobre el creyente no impactarían nuestros corazones si nosotros pensáramos que nosotros elegimos a Dios, ¿cierto? Si yo creo que yo elegí a Dios, entonces el hecho de decir que soy elegido no impactaría mucho mi vida, ¿cierto? Porque yo fui el que eligió a Dios, Dios no me eligió a mí. Tampoco impactaría nuestros corazones si pensamos que nosotros somos prácticamente buenas personas. Si yo creo que soy realmente un buen muchacho, una buena muchacha, entonces decirme santo no afectaría mucho mi vida, ¿cierto? O pensar de que soy digno de su amor. Si yo creo que soy digno del amor de Dios, ¿cómo esto va a impactarme? ¿Cómo va a impactarme que Dios me ama? Soy digno de su amor. Soy una buena persona. Yo elegí a Dios. Me tiene que amar, obviamente. ¿Quién no amaría a una persona como yo? ¿Cierto? Así que, hermanos, solamente aquellos que entienden quiénes fueron antes de Cristo van a tener un consuelo en estas palabras. Van a llenar su corazón de alegría. Número 2. ¿Qué creyente, hermanos, que sabe que nunca eligió a Dios, que nunca vivió una vida santa y que no es digno del amor de Dios? ¿Qué creyente, hermanos, que entiende esto, rehusaría a ponerse con pasión hacia otros, a vestirse de bondad, a vestirse de humildad, a amar a otros? ¿Qué creyente, hermanos? ¿Qué creyente que sabe que nunca eligió a Dios, que es un pecador, va a rehusar amar a otros cuando Dios ahora lo ama? ¿Cierto? Ningún creyente rehusaría hacer eso. Por eso Pablo nos da estas razones. Por eso Pablo nos dice, hermano, dice él, tú eres santo, amado y escogido. Ahora, como santo, amado y escogido, anda y vístete de humildad con tus hermanos. Anda y muéstrales tierna compasión a ellos. Así como yo te he amado, anda y ámalos. Hermanos, ¿qué creyente rehusaría hacer eso? Ningún verdadero creyente, por supuesto, ¿cierto? Solamente un incrédulo diría, ¿yo amar a esa hermana que habla mal de mí? No, jamás. Y yo amar a este hermano que me ha insultado y me ha ofendido, jamás. Perdonarla, no. Ni un creyente hablaría de esta forma, ¿cierto? Cuando él entiende que él es escogido, amado por Dios. Así que Pablo nos dice, lo primero que nos dice, que nosotros tenemos que vestirnos de tierna compasión. De tierna compasión. ¿Ok? Ahora esta palabra tierna compasión, la Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera, lo traduce como entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Esta palabra entrañable se refiere a los órganos físicos de los intestinos. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de esto? Que los hebreos, los judíos, no aman con el corazón, aman con los intestinos. ¿Okay? Nosotros identificamos el amor en el corazón, pero un hebreo nunca hablaría así. Él diría, te amo con todos mis intestinos, con todas mis entrañas, con todo lo que está aquí abajo. ¿Okay? Es algo profundo, ellos decían. Por eso lo ubicaban aquí, en las entrañas, en los intestinos. A esto se le conoce como modismo hebraico. Modismo hebraico, ¿ok? Y siempre se utiliza en un sentido figurado en las escrituras del Nuevo Testamento. La palabra misericordia es piedad, simpatía. Así que podemos traducir tierna compasión como algo como esto.
Es como si Pablo estuviera diciendo, tengan un sentimiento de compasión muy profundo. Tengan un sentimiento de compasión muy profundo, muy dentro de ustedes, ahí en sus entrañas. Mateo 9:36 dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo, Él sentía compasión, tierna compasión, una compasión muy profunda. Así que al igual que nuestro Señor Jesucristo, el creyente está llamado a sentir compasión por sus hermanos, pero no solo por los hermanos, por todo el mundo, por todos los hombres. Dios siente compasión por los pecadores, no solamente por sus hijos. Así que nosotros, hermanos, estamos llamados a sentir esto. Sientas compasión por tus hermanos cuando escuchas que están mal, cuando escuchas que están enfermos, cuando tienen alguna necesidad, busca satisfacer las necesidades de ellos. El Señor nos llama, hermanos, a tener compasión los unos por los otros aquí. También nos llama a tener bondad, a vestirnos de bondad. La palabra bondad es lo contrario a la palabra malicia que Pablo mencionó en el versículo 8. Por cierto, hermanos, en el versículo 8 Pablo nos da 5 cosas de las que tenemos que desvestirnos y él ahora nos da 5 cosas con las que tenemos que vestirnos. Es decir, reemplaza este pecado, esos 5 pecados, con estas 5 virtudes. Y nos dice bondad, hermanos. Lucas 6:35 dice que Dios es bondadoso, inclusive con los ingratos y perversos. En Romanos 2:4 nos dice que fue la bondad de nuestro Señor lo que nos guió al arrepentimiento. Así que la bondad siempre, hermanos, es expresada en compasión. Una persona que es bondadosa va a sentir compasión y va a actuar en compasión. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? ¿Qué hizo el buen samaritano? No solamente sintió bondad, ¿cierto? No solamente sintió compasión, sino que él hizo algo por este hombre, ¿cierto? Lo llevó a un hotel, se podría decir, y pagó por todas sus necesidades. Así que la bondad, hermanos, no solamente es sentir bondad hacia alguien, sino es actuarla. Sentir compasión y mostrarla con bondad. Así que Jesucristo, así como nuestro Dios, hermanos, es bondadoso inclusive con el malvado, nosotros tenemos que sentir bondad y ser bondadosos con todo ser humano. Lo tercero que Pablo nos dice es la humildad. Y mis hermanos, esta es la virtud más estimada y deseada por el creyente. Debería de ser la virtud más deseada. La virtud no era, o la humildad no era una virtud en el tiempo antiguo. Antiguamente se veía la humildad como debilidad. Se lo veía en términos de esclavitud. Un esclavo era una persona humilde. Así que nadie en el tiempo de Pablo veía la humildad como, wow, yo quiero ser humilde. No, ellos decían, yo jamás quiero ser humilde, porque esto es algo de los esclavos. Así que fue el cristianismo, hermanos, el que tomó la humildad y la elevó a virtud. La humildad es una virtud, hermanos. La palabra humilde significa que se rebaja voluntariamente. La persona humilde es alguien que se rebaja voluntariamente. Pablo en Efesios capítulo 2, por cierto, pueden ir a Efesios capítulo 2. Vayan a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, Pablo nos va a hablar acerca de la humildad y nos va a llamar a ser humildes. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo, hermanos, aquí en Efesios 2? Él nos va a dar a Jesucristo como el ejemplo perfecto de la humildad. Miren el versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando, dice, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, ser humilde no es sinónimo con ser pobre, porque esto es lo que muchos creen, ¿cierto? El hombre es pobre, no tiene nada, ¿cierto? Qué humilde que es. No gano mucho, gano solamente 10 céntimos. ¡Wow! ¡Qué humilde es! No, hermanos, eso no es la humildad. Tampoco la humildad es hablar cosas bajas o malas acerca de nosotros mismos. Para Pablo, hermanos, las Escrituras nos dicen que ser humilde es considerar a otros más importantes que nosotros mismos.
es buscar el bien de otros antes que buscar el bien de nosotros. O sea, una persona que se desinteresa de sí mismo para interesarse por otros. Y hermanos, esto es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Miren el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esa actitud, la actitud de humildad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuchen esto, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermanos, Jesucristo no se aferró a su divinidad. Él no dijo, no, yo soy Dios y jamás me voy a hacer hombre. No, Él no se aferró a su divinidad, sino que tomó la forma de hombre y obedeció a su Padre. ¿Para qué? Para salvar a los hombres. ¿Se dan cuenta que Jesucristo dejó su trono y su gloria siendo adorado por ángeles? ¿Para qué? Para que pueda salvarnos. No estuvo pensando en sí mismo, sino pensó en nosotros. Algo desinteresado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo se humilló, hermanos, al hacerse hombre y morir en la cruz. Esto fue una humillación para Él. Y Él es el ejemplo de la humillación. Imagínense, hermanos, que todos nosotros empezáramos a vernos o ver a las otras personas como alguien que está por encima de mí, a alguien a quien debo de amar, a alguien a quien debo de buscar su interés. Imagínense si cada uno de nosotros empezamos a ver a los hermanos de esta forma, de que mi hermano es más importante. Jesucristo vino a servir, ¿cierto? Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El Rey de Reyes vino a servir. El Dios que tenía a todos los ángeles delante de Él para que los sirvan, Él vino a servir ¿a quién? No a ángeles que lo aman, sino a criaturas pecaminosas como nosotros. Lavó los pies de sus discípulos. El Señor de señores se arrodilló y lavó los pies. Imagínense ustedes haciendo eso. Hoy en día pensamos acerca de eso y decimos, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Y recuerden que en este tiempo, las personas en ese tiempo no utilizaban medias con zapatos, utilizaban sandalias. Y no había pistas o veredas, había polvo y tierra. Así que imagínense esos pies después de un día de caminata. Y Jesucristo lavó los pies de ellos. Imagínense, hermanos, si nosotros empezamos a ver a nuestros hermanos así. Empezamos a tener esta mentalidad. La iglesia cambiaría, ¿cierto? Nuestras familias cambiarían. Si empezamos a ver a nuestras esposas como aquellas a quien nosotros servimos. Y las esposas también a los esposos y a los hijos. La sociedad cambiaría, ¿cierto? Así que la humildad, hermanos, debe ser algo que debe ser preciado por nosotros, buscado y anhelado por nosotros. Lo cuarto que Pablo menciona es la mansedumbre. La mansedumbre. Y esta palabra está relacionada con la humildad. Ahora, esta palabra, hermanos, no significa debilidad. Tampoco significa cobardía. Tampoco se refiere a una persona que dice sí para todo. O una persona que cede ante cualquier problema. Como diríamos nosotros, alguien que no mata ni una mosca. ¿Okay? Alguien que no mata ni una mosca no es una persona mansa. ¿Okay? Esto no es mansedumbre. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y no había ni una gota de debilidad en Moisés, ¿cierto? ¿Qué es lo que Moisés hizo? Se fue al mismo faraón, hermanos. Se paró delante del rostro del hombre más poderoso de la tierra y lo desafió. Dime si eso es debilidad, ¿cierto? No solamente eso, guió a un pueblo rebelde por 40 años. ¿Cuántas veces lo ofendieron, lo humillaron? Y Moisés tenía todo el poder, ¿cierto? Porque Dios mismo dijo, Él es mi siervo, a quien yo le doy mi revelación, mis profecías. Y Moisés nunca utilizó ese poder, ¿cierto? Para maltratar a sus hermanos. John MacArthur define la mansedumbre como el poder bajo control. Poder bajo control. O como diría otro comentarista, mansedumbre es fuerza y gentileza, poder bajo control. Esto es ser manso, hermanos. Y por supuesto, el perfecto ejemplo de ellos es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11:29, Jesucristo dijo, tomad mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si tú te paras aquí y tú dices a nosotros, hermanos, yo soy el más humilde entre ustedes, esto solamente revelaría orgullo en ellos, ¿cierto? En Él. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo dijo que Él es manso, sino que también dijo que Él es humilde. No solo humilde, sino manso. Se levanta y dice a los discípulos, aprendan de mí, muchachos, yo soy manso y humilde. Y mis hermanos, Él no pecó al decirlo, porque es cierto que Él era manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo es manso, pero Él también es Dios todopoderoso, el Dios que leía los pensamientos de los hombres, ¿cierto? Nuestro Dios dice que Él podía, Jesucristo dice que Él puede mandar a sus ángeles, a millares de ángeles y pelear por Él. ¿Ustedes creen que Él es débil? No, Él es un león, pero sin embargo, ¿cómo es con nosotros? Un cordero. Eso es ser manso, hermanos. Alguien que tiene el poder y la autoridad para destruirte si quiere, pero muestra amor, muestra compasión. Esto es ser, hermanos, manso. Una persona airada simplemente actúa, ¿cierto? Pero una persona que es mansa no actúa simplemente, sino que controla su fuerza para mostrar compasión, para mostrar amor. Esta es la mansedumbre, hermanos, y todos nosotros debemos de vestirnos de ella. Lo quinto que Pablo menciona es la paciencia. La paciencia, ¿ok? Significa no dejarse provocar o reaccionar con ira o con deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado, ni por cuánto tiempo. Ni por cuánto tiempo. Una persona paciente es la persona que está ahí aguantando y soportando las cosas que le pueden hacer, y lo soporta y lo aguanta con un corazón dispuesto. Y hermanos, esto es lo más difícil de hacer, ¿cierto? La paciencia es lo más difícil para nosotros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha reaccionado de esta forma con una persona a quien nosotros hemos mostrado bondad, hemos hecho cosas buenas y estas personas hicieron algo malo contra nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Y así me pagas? ¿Cierto? Después de lo que hice por ti. Mira lo que uno gana con ser bueno. Olvídate, ya jamás te ayudo. Esta es nuestra reacción, ¿cierto? Esto muestra impaciencia, hermanos. Pero gracias a Dios, o gracias a Cristo, gracias a Dios, que Él es diferente, ¿cierto? Imagínense que Dios te diga, después de que hayas pecado, ¡ja! Y así envié a mi hijo por ti. Imagínense, hermanos, que Dios nos diga eso. Imagínense que nos diga, y así te doy mi gracia, y así te he bendecido con todas bendiciones espirituales. Mira cómo me pagas. Él no lo hace, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Él esta semana? Y sin embargo es paciente, esperando a que nos arrepintamos. Segunda de Pedro 3:15 dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Hermanos, su paciencia es la razón por la que somos salvos. Él estuvo esperándote a ti. Él decía, ¿y Harold? ¿A qué hora va a venir Harold? ¿Cuándo va a llegar Harold a la salvación? Y esperaba pacientemente. ¿Pudo haberlo exterminado? Por supuesto. ¿Pudo haberme exterminado antes de haber sido salvo? Por supuesto. Pero el Señor me esperó pacientemente. El Señor te esperó pacientemente. ¿Cierto? Hermanos, estamos llamados a soportar a nuestros hermanos. Mis hermanos, si nos vestimos con estas cosas que Pablo menciona, ¿cuánto cambiaría nuestra iglesia? ¿Cuánto cambiaría nuestra iglesia, hermanos, si todos empezaran a sentir compasión unos por otros, humildad unos por otros, amor unos por otros, paciencia unos por otros? Cambiaría bastante, ¿cierto? Nuestras familias cambiarían. Así que todo creyente, hermanos, está llamado de vestirse de estas vestiduras personales. Pero también, hermanos, hay vestiduras interpersonales, vestiduras que afectan a todos en general. ¿Okay? Una vestidura interpersonal es algo relativo a las relaciones entre las personas, especialmente dentro de la iglesia local. Así que veamos el segundo encabezado. Si tienen ahí sus hojas, lo pueden ver. Vestiduras interpersonales. Y lo primero que Pablo dice que nos pongamos es soportarse, ¿cierto? Soportados unos a otros. Esta palabra soportar es perdurar, resistir, aguantar.
Es una disposición a soportar circunstancias o personas difíciles. Soportarse, hermanos, sin duda, es algo necesario para formar una comunidad. Toda la iglesia está conformada por personas con diferentes crianzas, ¿cierto? Aquí en esta iglesia tenemos americanos con nosotros. Tenemos personas de Puno, personas de Cusco, personas de Trujillo, ¿cierto? Personas quechas, personas aymaras, personas con diferentes trasfondos, personas con diferente sentido de humor, ¿cierto? Personas que no piensan igual a ti, personas que no ven las cosas iguales. Y mis hermanos, nosotros nos vamos a ofender. Nosotros nos vamos a ofender. Hay algunos aquí que hablan lo que sienten y lo que piensan. Y a veces no piensan muy bien en lo que dicen. Y esto ofende a los hermanos. Y ha habido quizás entre nosotros algunas ofensas. Pero hermanos, si nos vestimos de humildad, de mansedumbre y paciencia, todos nosotros podríamos soportarnos los unos a los otros. Todos nosotros nos podríamos soportar. Ahora, soportarnos los unos a los otros no significa soportar pecados. ¿Ok? No significa, hermano, estoy viviendo en adulterio, pero tienes que soportarme, hermano. Tienes que soportarme en Cristo. ¿Ok? Paciencia conmigo, hermano. Tienes que practicar tu paciencia aquí, ¿ok? Tienes que ser humilde conmigo. No, hermanos, Pablo no está hablando de cosas pecaminosas, ¿ok? Así que esto no es un escape para ti, ¿ok? No está hablando de cosas pecaminosas, sino cosas que sin intención nosotros hacemos que molesta a otro hermano. Como dije, alguna opinión que digamos de una manera muy fuerte, el hermano se molesta o se sintió incómoda. Ahora noten, hermanos, que Pablo está hablando ahí en nuestro versículo. No, disculpen, esto es en el segundo punto. Así que, hermanos, tenemos nosotros que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que soportarnos, hermanos. Tenemos que aguantarnos. Y si es que hay alguna queja, dice Pablo, tenemos que decirlo. Así que, hermanos, ¿vamos a molestarnos? Sí. ¿Alguno se va a sentir ofendido aquí en la iglesia? Por supuesto que sí. No estamos aquí reuniendo. Ángeles no se están reuniendo aquí, ¿cierto? Todos los domingos o los miércoles. ¿Ok? Nos estamos reuniendo personas caídas, personas que van a ofender a otras. Pero tenemos que soportarnos. Y Pablo dice, si es que alguien es ofendido, Pablo dice, perdónense. Así que lo segundo con lo que tenemos que vestirnos es con el perdón. Tenemos que perdonarnos, dice, los unos a los otros si alguien tiene queja contra otro. Pablo nos exhorta, hermanos, a perdonarnos. Y esto significa que de vez en cuando el hermanito o la hermanita va a sentirse ofendido. Habrán hermanos míos, que van a tener alguna queja contra otro hermano por alguna ofensa. Ahora, noten algo, hermanos. Noten que Pablo está hablando a la persona ofendida, ¿cierto? Si alguien tiene queja contra otro, ¿okay? Esta es la persona ofendida. ¿Okay? Quizás hay un hermano en la iglesia que sin saber dijo algo o hizo algo que le molestó al hermano. Y esto va a suceder. ¿Okay? Pero la persona que está ofendida, esa persona es la que tiene una queja. Por lo tanto, es esa persona que tiene la queja, la que se tiene que acercar a su hermano y hablar con él y decir, hermano, dijo esto y esto me ofendió un poco. Hizo esto y esto me ofendió un poco. Va a ser el hermano el ofendido que va a venir al hermano que ha ofendido, el hermano que ofendió, y va a tener que conversar con él. ¿Okay? Así que si alguien te ha ofendido, hermanos, anda y conversa con él. No simplemente digas, bueno, ya no importa. No, si realmente te ofendió, tienes que mostrarle amor y acercarte a él y hablar con esta persona. Ahora no estoy diciendo que te quejes para todo, pues. ¿Okay? Pablo dice que habrá quejas, pero esto no significa, pues, de que te acercas a tu hermano y le dices, hermano, vi que me miró mal, hermano. O hermano, noté que sacó su lengua y me molestó un poco. No estamos hablando de cosas de niños. Estamos hablando de ofensas que realmente nos ofendieron. Así que el hermano está llamado a conversar con su hermano, a mostrar esta queja, a decirle, hermano, esto me ofendió. Noten que Pablo dice el uno al otro. Esta es la tercera
el uno al otro que Pablo nos menciona en este pasaje, en el capítulo 3. Y mis hermanos, cada vez que ustedes vean esta palabra, unos a otros, quiero que lo marquen en sus Biblias. Márquenlo en sus Biblias, hermanos. ¿Por qué? Porque son responsabilidades que ustedes tienen para los otros miembros en la iglesia. La Biblia menciona muchos unos a otros. Amarse unos a otros, edificarse unos a otros, exhortarse unos a otros, amonestarse, etc. ¿Okay? Ahora, con respecto a perdonarse los unos a los otros, Pablo dice que debemos de hacerlo como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y quiero decir 3 cosas al respecto. ¿Okay? Número 1, Cristo es el modelo del perdón. Así como Cristo lo hizo, dice, nosotros tenemos que perdonar a otros. Así que Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Él nos enseñó que tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, sin límite. Siempre perdona a tu hermano. ¿Okay? Así que Él es el modelo del perdón. Número 2, no existe un creyente que no perdone. ¿Ok? No existe un creyente que no perdone. Nuestro Señor nos enseñó a orar y Él nos dijo en la oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el creyente es alguien que practica el perdón. ¿Y cómo no perdonar si Él también fue perdonado de sus pecados? ¿Cierto? El creyente va a perdonar, ¿por qué? Porque a Él se le ha perdonado. Y número 3, hermanos, perdonen porque Cristo perdonó. Esto es el perdón cristiano. Esto es el perdón cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Les hago una pregunta, hermanos. ¿Okay? Quiero que presten atención a esta pregunta capciosa. ¿Puede el incrédulo perdonar a otros las faltas cometidas contra él? ¿Puede el incrédulo perdonar a otros las faltas cometidas contra él? Sí. El incrédulo también perdona, ¿cierto? Antes de venir a Cristo, perdonaba a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a mis vecinos. Yo puedo perdonar. El incrédulo puede perdonar, pero ¿cuál es la diferencia? Él no perdona porque Cristo lo ha perdonado. Él no perdona quizás porque también lo han perdonado, o porque en el futuro también quiere que lo perdonen. ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? El incrédulo peca aún cuando perdona. ¿Por qué? Porque al centro de su perdón está él mismo o está otro hombre. Eso significa que está basado en el hombre. Y esto, hermanos, es pecado. Es pecado perdonar a otros, yo siendo la razón de ello. Estamos llamados a glorificar a Dios, hermanos. ¿Entienden entonces la diferencia entre el perdón cristiano y el perdón humano? Son 2 perdones diferentes, ¿cierto? Una vez me acuerdo que alguien me envió un video acerca del perdón. Me decía, hermano, mira este video, me decía, del perdón, hay tantas cosas bonitas. Así que lo vi, era como 5 minutos. Y decía, perdona porque otros te perdonaron. Perdona porque te perdonarán en el futuro. Perdona porque tú también hiciste esto. Y todas las razones no eran Cristo. Y al final del video dije, esto es terrible. Esto es el perdón del mundo. Esto no es el perdón cristiano. El perdón cristiano tiene el evangelio al centro. ¿Es Cristo la razón por la que perdono? ¿Es Cristo la razón por la que muestro misericordia? Soy paciente, soy manso y amo a mis hermanos. Cristo va a ser siempre, hermanos, la razón, el motor. El evangelio siempre será el motor o la razón por la que yo hago las cosas que hago. ¿Por qué debo de amar a mi hermano? Porque soy amado por Dios. ¿Por qué debo de perdonar a mi hermano? Porque Dios me ha perdonado. ¿Por qué debo ser paciente con mi hermano? Porque Dios ha sido paciente conmigo. ¿Por qué debo ser manso? Y siempre se dan cuenta, hermanos, porque Dios ha hecho esto conmigo. El evangelio es la razón, hermanos. Así que, hermanos, debemos de vestirnos con vestiduras personales, también con vestiduras interpersonales, pero también, hermanos, con una vestidura indispensable. Y con esto termino. La vestidura indispensable, miren el versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. La vestimenta indispensable, hermanos, es el amor. Y noten la preeminencia que Pablo le da al amor. Él dice, sobre todas las cosas, ¿cierto? Esto significa que el amor es la cualidad más importante en la vida del creyente. El amor, hermanos, es lo más importante entre nosotros. Y mi versión dice que es el vínculo de la unidad, y la Reina Valera dice el vínculo de la perfección. ¿Okay?
Y cualquiera de las dos opciones sería bíblico. Si decimos que el amor es el vínculo de la unidad, esto significaría, hermanos, que el amor funciona como un pegamento espiritual que hace posible la unidad en la iglesia. Y esto es cierto, ¿cierto? Si tenemos amor, ¿qué va a suceder? Todos empezamos a vivir en unidad. La iglesia crece unida. Así que el amor funciona como este pegamento que es posible que nos una, ¿cierto? Personas de diferentes trasfondos, de diferentes nacionalidades, hace posible, hermanos, el amor unir a estas personas. Mi hermano Joe, que lo conozco hace muchos años, a pesar de que él, su primer idioma es otro idioma, el amor nos une. Lo mismo con ustedes. El amor nos une. El amor hace que la iglesia se una. Pero si decimos que que el amor es el vínculo de la perfección, también esto significaría, hermanos, que el amor es lo que une a los creyentes para que ellos vayan hacia la perfección. Y esto es lo que Dios intenta con nosotros hacer, traernos a la perfección. ¿Y qué es lo que utiliza? El amor. El amor nos une a todos nosotros y nos lleva hacia la perfección. ¿Okay? William Hendrickson dice que es como si Pablo estuviera diciendo lo siguiente: lo que os fortalecerá, creyentes, y unirá y os llevará hasta la obtención del ideal espiritual, no es el conocimiento de la filosofía, ni de la cual se jactaban los falsos maestros, o la obediencia a las reglas humanas, sino el amor uno para con el otro, que es la respuesta espontánea al amor que Dios tiene. Hermanos, cuando yo amo hacia otro, ese amor hacia otro, es la respuesta de mi amor por Dios. Cuando yo amo a Dios, hermanos, amor fluye hacia otras personas. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a sus hermanos. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 20 y 21 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. ¿Amas a Dios? Entonces debes de amar a tus hermanos. Debes de amar a tus hermanos. Si tú dices amar a Dios y no tienes amor por tus hermanos, hermano, no amas a Dios. No amas a Dios. Así que aquella persona que ama a Dios lo va a demostrar amando a sus hermanos. Y hermanos, amar no solamente es decirlo. Nosotros no solamente amamos con palabras. Primera de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El creyente lo demuestra. El creyente no dice te amo, te amo, te amo. No. El creyente muestra su amor. Así como Jesucristo, ¿cierto? Él nos dijo que nos amaba y lo probó con su obra, ¿cierto? Murió en la cruz por nosotros. Así que les pregunto yo: ¿oras por tu hermano? ¿Oras por tu hermano? ¿Te preocupas por él cuando está enfermo? ¿Tratas de ayudarlo, de animarlo cuando está recaído? Cuando lo ves aquí le preguntas: hermano, ¿qué tal tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Si sabes que tiene dudas sobre alguna doctrina, tratas de ayudarlo. Tratas de guiarlo. Cuando hay personas que nos visitan por primera vez, tratas de preguntar: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Hermanos, esto es el amor. Esto es el amor. Debemos de demostrar amor por nuestros hermanos. Y si Dios nos ha salvado, tenemos que hacerlo. Y obviamente que esto, hermano, va a ser un proceso en nosotros. Así que yo quiero animarte a que ores y que pidas al Señor: Dios mío, regáleme amor por mis hermanos. Ponga un amor fresco en mi corazón, que cuando yo los vea, yo realmente me anime cuando estoy con ellos. Les pregunte cómo están. Les pregunte cómo puedo orar por ellos. Debemos de amar a nuestros hermanos, hermanos. Hay dos extremos que debemos de evitar. Número uno, el deseo de solo conocimiento teológico, simplemente para conocer más. Hermanos, no podemos hacer eso. Nosotros no crecemos en nuestro conocimiento de teología simplemente para conocer más. No importa si has ido a un seminario y estás preparado en teología por 3 años. Puedes tener 500 libros en tu biblioteca. Si no tienes amor, no eres nada. No eres nada.
Primera de Corintios 13, del 1 al 3, nos habla claramente de esto, que si no tengo amor, soy solamente como un símbolo que hace ruido nada más. Si no tengo amor, dice, que yo puedo dar mi cuerpo inclusive a que sea quemado y no serviría de nada. Hermanos, si no tenemos amor, lo que hacemos no sirve de nada. No me sirve de nada, hermanos, predicarles a ustedes todos los domingos si no les muestro mi amor durante la semana. Entonces, ese es un extremo que debemos de evitar. Simplemente conocer para conocer. Y el otro extremo que tenemos que evitar es pretender amar a Dios y a nuestros hermanos sin un verdadero conocimiento. Porque hay iglesias así, ¿cierto? No, hermano, no te preocupes sobre la teología, la doctrina, solamente tienes que amarlo, nada más. No, hermano, no le reprendas, no le digas que está equivocado. Tú solamente ora y ámalo, nada más. Hermanos, es un error esto, ¿ok? Es un error. Nadie puede amar a alguien sin conocerlo. No puedes amar a Dios sin conocerlo. No puedes amar a Dios y a tus hermanos sin crecer en conocimiento. ¿Qué es lo que Pablo hace? Capítulo 1, capítulo 2, pura teología, ¿cierto? Y luego, ¿qué hace capítulo 3 y capítulo 4? Ahora, aplícalo. No puedes amar sin teología. Así que tenemos que venir a un término medio, ¿ok? Donde conocemos y crecemos y queremos teología, ¿para qué? Para amar a Dios y a nuestros hermanos. Este es el término medio en el cual nosotros tenemos que habitar. Hermanos, debo de confesarles que cuando yo estaba preparando esto, me abrumé bastante. Y decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a lograr todo esto? De tierna compasión, ser humilde, mostrarle amor a mis hermanos, soportarlos cuando quizás me hacen enojar. Y decía, Señor, ¿cómo yo puedo hacer esto? Y realmente me abrumé y decía, yo jamás voy a lograr esto. Pero ¿cuál era el problema, hermanos? Que yo estaba pensando en cómo yo podía hacerlo, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que es Cristo a través de nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, es su gracia la razón por la que yo soy, dice él. Pero sin embargo, dice él, soy yo el que trabaja, pero no soy yo, es la gracia de Dios. Mis hermanos, es la gracia de Dios la que obrará en ti. Y hermanos, para mí ahora ya no me abruma. Es una alegría que de aquí a 5 años yo pueda ver lo que Dios hará en sus corazones. Dios los crecerá. Aquel que empezó una buena obra en nosotros, ¿acaso no la va a terminar, hermanos? La va a terminar, ¿cierto? Y aquellas personas que aún no conocen a Cristo, jamás ustedes van a poder vestirse de estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que vestirse de Cristo primero. Y para vestirse de Cristo solamente lo podemos hacer a través del arrepentimiento y la fe. Jamás vas a ser paciente con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos, si no te has vestido de Cristo primero. Solamente vas a explotar en ira. Tienes que vestirte de Cristo y solamente te vistes de Él a través de la fe y el arrepentimiento, hermanos. Vistámonos entonces de estas 5 virtudes. Vistámonos, hermanos, de soportarnos los unos a los otros, perdonarnos y sobre todas las cosas, hermanos, vistámonos del amor. Vamos a orar. Dios bendito, le damos gracias, porque ¿qué haríamos sin usted? ¿Qué haríamos sin su gracia? ¿Qué haríamos sin su poder? ¿Qué haríamos sin su amor? ¿Qué haríamos sin su misericordia? ¿Qué haríamos, Señor? No podríamos jamás vestirnos de cosas espirituales. Así que le pido, Padre mío, de que usted nos ayude. Ayúdenos, Padre Santo. Ayúdenos a vestirnos de tierna compasión, de humildad con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Ayúdenos, Dios mío. Y sabemos de que usted es un buen Padre. Y usted ayudará a cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén.